Hola, espero que estén bien. Vamos a hablar ahora acerca de las figuras retóricas que encontramos en la Biblia. Usted ha oído, ¿verdad?, como dicen por ahí de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y andan en lo cierto. Pero a veces también bastan una o dos palabras para transmitir una idea completa. Ya lo vamos a ver cómo es eso. Pues eso es lo que hacen las figuras retóricas de las que vamos a hablar hoy. Estas figuras, metáforas, crean imágenes en la mente del lector, naturalmente el lector de la Biblia, usando palabras o expresiones en sentido figurado. El propósito de las figuras retóricas es permitirnos captar un punto difícil al compararlo con algo más fácil de entender. Usando más de una figura retórica, entonces se pueden explicar diversas facetas de un mismo tema. Recuerden, estamos hablando de la Biblia para entender mejor la Biblia. Las figuras retóricas también sirven para destacar ideas importantes o hacerlas más interesantes. Vamos a ver el primer ejemplo. Ábrase su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo 5, versículo 13, o San Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Vamos a ver las palabras, analizar estas palabras de Jesucristo a sus discípulos. Ahí leemos, me siguen la lectura. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces aquí, en esta figura retórica, vamos a identificar algunos elementos. Por ejemplo, la figura retórica es: vosotros sois la sal de la tierra. El término real es vosotros, o sea, los discípulos. Pero note que les dice que son sal y ellos no son sal, ¿verdad? Carne y hueso. Bueno, entonces hay un término ahí imaginario, que es la sal. Ese es imaginario porque ellos no son hechos de sal, ¿verdad? Entonces el punto de comparación sería las propiedades conservantes de la sal. Se usa, ¿verdad?, la sal para salar pescados o carne y conservarla. Entonces la lección que encontramos en estas figuras retóricas es que los discípulos llevan un mensaje a las personas que pueden ayudar a muchas de ellas, si captan ese mensaje y lo aceptan, a conservar no su carne como la sal, sino a conservar la vida, llegar a tener una vida eterna. Captamos el punto, ¿verdad? Entonces, así, en la Biblia aparecen muchas figuras retóricas. De hecho, Jesucristo mismo empleó más de 50 de ellas en tan solo un discurso que hizo, el que se reconoce como el famoso Sermón del Monte, que comprende los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ahora bien, ¿por qué deberíamos esforzarnos por reconocerlas
y entenderla de estas figuras retóricas? Dos razones. Primero, porque añaden color a la lectura de la Biblia, a la palabra de Dios. Y eso incrementa nuestro aprecio por ella, ¿verdad? Segundo factor es que nos ayudan a captar mejor el mensaje de la Biblia. Si no logramos comprenderlas, podría desconcertarnos o incluso hasta llevarnos a conclusiones erróneas. ¿Recuerdan cuando muchos discípulos abandonaron a Jesús cuando Él dijo que si no comían de su carne y bebían de su sangre? Era una expresión, eran unas ilustraciones, palabras retóricas, figuras. No estaba diciendo que se lo iban a comer a él a mordidas, ¿verdad? O como los vampiros chuparle la sangre. ¿Ve? Entonces, nos ayudan a comprender mejor el mensaje de la Biblia. Y entonces hay algunas claves para comprenderlas, como acabamos de ver, ¿verdad? Estas claves están en las metáforas y símiles que se usan para comparar dos cosas. Por un lado, como acabamos de ver, está aquello de lo que realmente se habla. Podríamos llamarle el término real. Por otro lado está aquello con que se le compara. A esto le llamamos el término imaginario, como vimos el ejemplo. Los discípulos, imaginario era la sal, se comparaba a ellos con la sal, ¿verdad? Y luego, a lo que ambas cosas tienen en común. A esto se le llamaría entonces un punto de comparación. Ya lo vimos, ¿verdad? La sal preserva algunos alimentos. Los discípulos, con su mensaje, preservarían la vida de personas que lo atendieran, lo aceptaran. Así que la clave para entender estas figuras retóricas es saber identificar esos tres elementos. Por lo general, resulta relativamente fácil identificar el término real y el imaginario, porque ahí se le dan a uno, ¿verdad? Sin embargo, cuando tienen varios rasgos en común, puede ser difícil saber cuál es el punto de comparación. ¿Qué nos va a ser útil entonces en esos casos? Pues normalmente fijarnos en el contexto, o sea, la información que acompaña a la figura retórica. Tomemos otro ejemplo. Para el caso de las palabras que dirigió Jesús por medio del apóstol Juan a la congregación de Sardis. Ahí la tenemos, esa palabra en Apocalipsis 3:3. Leámoslo juntos, por favor. Apocalipsis 3:3. Saben ustedes que Jesucristo envió mensajes a 7 congregaciones. Vamos a ver esta dirigida a la de Sardis. Apocalipsis 3:3. Leemos. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nota usted, identifiquemos entonces. Vendré como ladrón. Entonces aquí Jesús estaba comparando su venida, que es el término real, con la llegada de un ladrón. Es un término imaginario, ¿verdad? Porque Jesús no es ladrón. Pero ¿en qué se asemejan ambas cosas?
el contexto lo aclara. Pues Jesús dice a continuación, no sabrás a qué hora vendré. Entonces, pues aquí vemos que Jesús no se comparó a un ladrón para indicar que vendría a robar, ¿verdad? Sino que él usó ese término imaginario para destacar que llegaría en un momento inesperado, tal como un ladrón no le avisa a nadie cuando se va a meter a su casa a robar, ¿verdad? Eso era lo que quería que comprendieran sus discípulos, que tenían que estar listos, alertas para la venida de nuestro Señor Jesucristo, a recogerlos a ellos, que iban a ser sus compañeros de viaje y de gobierno en el cielo. Bien, mediante las figuras retóricas podemos aprender mucho sobre Jehová Dios, nuestro Creador. Porque si usted lee, especialmente en los libros en el libro de los Salmos, ahí se nos presenta a Jehová, mire, como rey, como legislador, como juez, como guerrero. ¿Qué simboliza esto? No es que él sea estas cosas, ¿verdad? Es rey, sí, legislador y juez, porque dan las leyes que quiere que sigamos. Pero como guerrero no lo imaginamos con una espada y un escudo, ¿verdad? Entonces lo que está dando a entender que Jehová Dios, sin duda, es alguien digno de respeto. Pero fíjense que al mismo tiempo se nos describe en la Biblia Jehová como alguien a quien podemos amar. ¿Cómo que para el caso? Nos dice que es nuestro pastor y que es un pastor excelente, que es consejero, que es nuestro maestro, nuestro padre, que es nuestro sanador, que es nuestro salvador. Son términos que nos ayudan a amar, a apreciar, a querer a una persona. Bien, son figuras retóricas, ¿verdad? Pero también la Biblia compara a Jehová con cosas inanimadas. Lo puede ver en los Salmos también. Nos dice que Jehová es un peñasco. Peñasco, ya saben, una roca gigante, ¿verdad? Una plaza fuerte. ¿Qué idea transmiten esas imágenes? Pues que al igual que una roca grande y sólida, donde corremos a veces para refugio, ¿verdad? O escondernos, pues Dios es un refugio seguro para nosotros. Una plaza fuerte, cualquiera una plaza fuerte se siente seguro, ¿verdad? Pues eso da la idea de estas figuras retóricas acerca de Jehová. ¿Ve qué útiles son? También estas figuras retóricas nos enseñan sobre Jesús. Veamos en la Biblia cómo se alude en numerosas ocasiones a Jesús. Por ejemplo, se le dice el Hijo de Dios, ¿verdad? Especialmente en el libro de Juan. Entonces, el Hijo de Dios, ¿qué cree usted? Sí, es una figura retórica. ¿Y por qué diría usted de retórica? Vamos a analizarlo. En primer lugar, usted sabe, para que haya un hijo tiene que haber un matrimonio entre hombre y mujer. Pero esto es Hijo de Dios, de retórica la figura, puesto que Dios no tiene una esposa literal.
Ahí lo vamos comprendiendo, ¿verdad? Entonces el objetivo de esta expresión es ayudarnos a entender que entre Jesús y Dios existe una relación como la de un hijo humano con su padre. Entonces indica que Jesús debe su vida a Jehová, quien lo creó. Y constantemente al hacedor de algo se le llama padre, ¿verdad? Y por esa misma razón usted puede ver en Lucas 3:38 que al primer hombre, Adán, se le llama hijo de Dios. Y Adán fue hecho de polvo. Jehová no tenía una esposa hecha de polvo, ¿verdad? Para procrear un hijo. Pero fue creado por Dios. Entonces, figura retórica, hijo de Dios. ¿Ves? Bien. Entonces, para no malinterpretar una figura retórica, tenemos que asegurarnos de entender bien el punto de comparación. Vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo para el caso. Abra su Biblia y leamos juntos la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 20. Romanos 12, 20. Vamos a leerlo. Veas qué dijo el apóstol Pablo, consejo para esta congregación. Romanos 12:20. Me siguen la lectura si ya lo tienen. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas, o sea, brasas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. ¿A qué está aludiendo este hecho de amontonar brasas ardientes ahí, verdad? Sobre la cabeza de alguien, de su enemigo. No se refiere a que uno tiene que desquitarse, debería echarle un montón de brasas en la cabeza a la persona para desquitarse de ninguna manera. No, esta metáfora está aludiendo al proceso de fundición que ellos sabían. Había muchos herreros entre ellos, pues en Jerusalén y en Judea y también en Galilea. Entonces, ¿qué hace el herrero? El proceso de fundición es que el metal se coloca sobre una capa de brasas y se cubre con otra capa de brasas, y ya sabe usted, le dan aire con una fragua ahí, y esas brasas entonces están haciendo ¿qué? Ponen rojo el hierro, el metal, y este entonces queda blando, queda listo para moldearlo. Es el ejemplo de amontonar brasas sobre la cabeza de alguien, que entonces las muestras de bondad, como él dice, dale de comer, dale de beber a un enemigo, pueden ablandar la actitud de esa persona y pueden hacer entonces que surjan sus mejores cualidades, que ya no empiece a insultarlo a usted o a verlo mal cada vez que se encuentran. No, ya va a saludarle, ¿verdad? Va a ser una persona distinta. Haga la prueba con alguien que usted lo ve un poco agrio así, el semblante. Salúdelo. No le contesta. Ok, más tarde o al día siguiente vuelva a saludarlo amablemente, con una sonrisa. Y va a ver que al cabo de unas cuantas veces
ya va a tener reciprocidad, ya le va a sonreír un poquito, ya le va a saludar. Ese es amontonar brasas sobre la cabeza, ¿verdad? Le iba ardiendo en la cabeza ahí a la persona, mire qué amable me saludó, yo como soy un ogro. ¿Ve? Esa es la idea de esa metáfora que acabamos de leer de Pablo a los romanos. Entonces, ¿ve qué útiles son estas figuras retóricas? Así que cada vez que encontremos una metáfora de esta durante nuestra lectura de la Biblia, pensemos en la idea que quiere transmitir y meditemos en su enseñanza. De ese modo, aumentará nuestra comprensión de la palabra de Dios y el mensaje que Él nos quiere dar, pero también aumentará nuestro aprecio por la palabra de Dios, por las leyes de Dios, por sus mandatos. Cuídense mucho. Esperamos verles en la próxima oportunidad. Siempre mis mejores deseos para ustedes. Hasta luego.